Si por un solo día pudieras tomar como verdad lo que te voy a decir ahora, tu vida daría un giro que no te imaginas. ¿Qué pasa si te digo que estás viviendo en una simulación? Que este mundo no es fijo, sino que se moldea según tu observación y participación. Suena un poco loco, pero escucha esto con atención, porque lo que te voy a contar hoy puede que lo cambie todo. ¿Qué pasaría si en este video te dijera algo y lo aceptaras como una verdad absoluta? Aunque sea solo por un instante. No es que quiero que creas ciegamente lo que te voy a decir, sino que te atrevas a hacer la prueba, porque de eso se trata, de creencias. ¿Quieres aprender a manifestar? ¿Quieres entender cómo funciona la sincronía? Esa misma que te lleva a fluir con la vida de una manera casi mágica. Entonces quédate hasta el final y escucha lo que te voy a contar. Te propongo algo. Quiero que tomes todo lo que te voy a decir como cierto, aunque sea solo por este día, y obsérvate. Observa tu entorno. Mira los cambios que comienzan a ocurrir cuando adoptas esta perspectiva. No me creas a mí sin antes hacer la prueba, porque te puedo asegurar que lo hice y esto a mí me cambió la vida por completo. Y te voy a contar cómo fue, porque todo aquello a lo que reaccionas en tu día a día, ya sea positivo o negativo, no es más que energía, no tiene un significado en sí mismo. Solo el que tú le das. Es como si estuvieras dentro de una película y cada reacción tuya plantara la semilla de la siguiente escena. Por eso quédate hasta el final, porque te aseguro que este contenido te va a ayudar muchísimo a atraer lo que realmente deseas. Y antes de continuar, no te olvides suscribirte y activar la campanita, porque te voy a estar compartiendo contenido de altísimo valor que no te vas a querer perder. Contenido que puede guiarte directamente hacia tus sueños más profundos. Pero ahora sí, comencemos. Si en este momento decides tomar como verdad lo que te voy a decir y cambias la forma en que percibes la realidad, todo va a cambiar. Si comienzas a creer que vives en una simulación, automáticamente dejas de reaccionar como lo hacías ayer. Porque dentro de una simulación no necesitas una secuencia lógica de eventos para que algo suceda o para obtener lo que deseas. Puedes decidir lo que quieres. Como decía Neville Goddard, con tu maravillosa imaginación humana puedes moldear tu realidad. Y cuando tus creencias cambian, tu diálogo interno también cambia. Tu conversación contigo se transforma. Ahora, tienes el poder de manifestar lo que quieras. Y lo mejor de todo esto es que incluso si algo aparece en tu vida que no encaja con lo que estás imaginando, es porque ya lo sabes. Sabes que es parte del juego. Sabes que todo está sucediendo para tu beneficio. Que en realidad todo te está guiando hacia esa visión que creaste dentro de ti. Pero acá viene lo más poderoso. Incluso si algo desafiante sucede, si aparece una situación negativa en tu mundo, puedes detenerte y decir: esto es una simulación. No tengo que reaccionar con miedo o angustia, porque en el momento en que lo ves así, descubres algo que es crucial, que todo es solo energía, y toda esa energía viene dentro de ti mismo. Entonces, si en vez de resistirte, decides verlo como una oportunidad, si en lugar de tener miedo, decides que esto te está llevando a algún lugar mucho más grande, porque sí, esto puede ser exactamente lo que necesitas para alcanzar ese éxito que estás buscando. Entonces te pregunto, ¿te atreves a ver esta perspectiva? Acabas de cambiarlo todo con este pensamiento. La energía, la frecuencia, la vibración, todo cambia en este mismo instante. Y eso significa que esa situación negativa, ese obstáculo que parecía devastador, ahora se está transformando. Ese mundo holográfico se está reorganizando para llevarte directo hacia tu deseo cumplido. Pero sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo hago para cambiar esto? ¿Cómo dejo de reaccionar ante lo negativo? ¿Cómo puedo evitar sentir que todo va en la dirección opuesta a la que quiero? La respuesta a esto está en entender que vives en una simulación, que todo lo que ves es solo energía en movimiento. Y esto no es magia ni filosofía barata, sino que es ciencia, como lo decimos en el canal. La física cuántica lo demuestra, el mundo es participativo, porque lo que observas y cómo lo observas es lo que le da forma a tu realidad. Nada es bueno o malo hasta que tú decides el significado de eso. Es decir, la negatividad solo existe cuando reaccionas a ella como algo real. Entonces, ¿puedes ver lo poderoso que es esto? Si lo observas como negativo, plantas la semilla para que mañana algo negativo vuelva a suceder. No porque el universo te castigue, sino porque tú mismo lo hiciste real en tu percepción. Y lo que percibes, lo sigues atrayendo. Pero, ¿qué pasa si por solo un día decidieras ver todo de otra manera? Si aceptaras que este mundo responde a tu observación y participación, y que nada es real hasta que tú lo defines como real. Te puedo asegurar que si haces esto, si te liberas de muchas limitaciones,
especialmente de la dispersión mental que te impide enfocarte en lo que realmente quieres, tu mundo empieza a cambiar. Porque acá está el gran problema. No solo es la gratificación instantánea, las redes sociales o el bombardeo de información lo que te distrae. Es que sigues creyendo que todo lo que ves es real y definitivo. Sigues aferrándote a todas esas cosas del pasado que ya no existen. Sigues prediciendo un futuro basado en esas experiencias, sin darte cuenta de que estás atrapado en una ilusión. Y en todo ese ruido, olvidas el único momento donde realmente puedes hacer cambio, que es el presente. Porque sí, el ahora es el único instante en el que observas y participas activamente en la creación de lo que viene después. Por eso este momento, este video, esta idea que te estoy compartiendo, puede cambiar todo para ti. Cuando empiezas a ver tu mundo como una simulación, dejas de reaccionar automáticamente a lo que te sucede, porque ya sabes que cada reacción moldea tu futuro. Entonces, si algo negativo aparece, en lugar de resistirte o angustiarte, simplemente déjalo ir. No te aferres, no le des esa energía más de lo que merece. Y acá viene el punto clave. Si deseas algo y sucede, genial, pero si no sucede, mejor todavía. ¿Por qué? Porque si adoptas esta mentalidad, te desapegas completamente del resultado. Y cuando te desapegas, empiezas a observar tu mundo desde una frecuencia diferente. Si esperas con ansiedad que algo pase y no pasa, entonces seguramente vas a reaccionar mal, vas a bajar tu vibración y vas a reforzar la creencia de que las cosas no funcionan a tu favor. Pero cuando sueltas, cuando fluyes con la idea de que si sucede está bien y si no sucede es porque algo mejor está en camino, la simulación empieza a jugar a tu favor. Así que te vuelvo a preguntar, ¿te animas a hacer la prueba? La simulación te va a estar dando exactamente lo que quieres debido a esa mentalidad. Todo viene desde dentro tuyo, desde ese mundo invisible. Tienes que dejar de ver tu realidad como algo físico y empezar a verla de forma espiritual, pensando desde el evento. Pregúntate lo siguiente: ¿cómo te sentirías ahora mismo si todo estuviera funcionando perfectamente para ti? Si realmente supieras que vives en una simulación, no vas a reaccionar a las circunstancias externas. Simplemente te vas a conectar con la sensación de tu deseo cumplido y vas a sentir la gratitud en el momento presente. Recuerda lo siguiente: el dolor, el sufrimiento, la felicidad, la emoción, la satisfacción, todo eso son solo experiencias dentro de la simulación. Son estados de conciencia, energía en movimiento. Pero la forma en que reaccionas ante ellas es lo que termina manifestándose en la realidad material. Y si no recuerda la técnica de los 17 segundos que vimos en el video anterior, existe esa técnica poderosa que demuestra que si te concentras en un pensamiento durante 17 segundos, empiezas a traer todo hacia ti. Sé que suena fácil, pero cuando intentas enfocarte en algo por 17 segundos, vas a notar que casi de inmediato surgen pensamientos que te distraen. La mente está acostumbrada a saltar de un pensamiento a otro. Y es ahí donde muchos fallan en la manifestación. La clave de esto está en sostener la imagen mental sin interrupción. Si logras mantener un pensamiento puro por al menos 17 segundos, vas a empezar a generar la vibración que atrae eso a tu vida. Por eso que si quieres profundizar esta técnica y aprender a dominarla, te voy a dejar un video en la descripción donde te lo explico paso a paso, porque acá tu percepción define tu realidad. La manera en que percibes el mundo define lo que experimentas. Por eso antes de reaccionar ante cualquier cosa, quiero que te detengas y te preguntes lo siguiente: si estuviera viviendo en una simulación y supiera que mi reacción está creando más de eso, ¿realmente quiero seguir reaccionando de esta manera? Porque ahora ya lo sabes, lo que observas y cómo lo observas determina lo que viene después. Por eso te reto a que hagas la prueba, solo por un día. Actúa como si esto fuera verdad. Cambia la forma en que respondes a las circunstancias y observa lo que sucede. No solo vas a notar cambios en tu mundo exterior, sino que también vas a sentir una transformación en tu mundo interno, porque cuando intentas forzar un resultado específico, interfieres en la simulación. Pero cuando adoptas la mentalidad de si esto sucede, genial, pero si no, aún mejor, eliminas la resistencia. La simulación siempre está en comunicación con tu subconsciente. A veces las cosas pueden parecer que van en la dirección opuesta a lo que deseas, pero en realidad están reacomodándose para llevarte a un estado de conciencia superior. Por eso es que acá muchos fallan. Reaccionan con miedo o frustración porque esperan que las cosas se den de cierta manera, quieren controlarlo. Pero si te mantienes presente y cambias la forma en que observas los eventos, vas a transformar tu realidad desde la raíz. Así que cada vez que algo suceda,
Elige observarlo desde una perspectiva positiva, porque hasta que no lo definas en tu observación, solo es energía esperando a tomar forma según tu vibración. Y esto lo vamos a ir profundizando en videos posteriores. Esto es lo que rompe con el viejo concepto y da paso a una nueva realidad. Y quiero que escuches bien esto. Hay infinitas versiones de esta simulación, en las que podrías estar viviendo ahora mismo. Todas tienen diferentes finales, diferentes caminos, diferentes versiones de ti. La clave es que tú elijas conscientemente en cuál quieres estar. Y acá es donde la mayoría queda atrapado. Este es el obstáculo más grande, comprender que todo es creado desde dentro. Nada de lo que ves es realmente sólido hasta que lo observas y le das un significado específico. Y ese significado es lo que determina lo que va a venir después. Entonces tu reacción a lo que sucede ahora mismo es el mayor predictor de lo que va a venir. Y escucha, no importa lo que está ocurriendo afuera. Todo es solo energía hasta que decides cómo verlo. Lo que observas con emoción se va a solidificar y se va a convertir en tu realidad. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo vas a reaccionar a partir de ahora? Porque ahora entiendes que no hay nadie más a quien culpar. Si algo se repite en tu vida, entonces es porque sigues reaccionando de la misma manera. Y acá viene lo bueno. Si cambias tu reacción, vas a cambiar tu futuro. Entonces, la prueba que tienes que hacer solo por hoy es observar tu mundo como una simulación y actuar como si todo estuviera diseñado a tu favor. Te vas a sentir más ligero, como si te quitaras un enorme peso de encima, porque cuando sueltas el miedo, la ansiedad y el estrés, tu percepción va a cambiar. Y cuando cambia tu percepción, cambias tu realidad. Y acá es donde todo comienza a alinearse, donde empiezas a ver señales, oportunidades, coincidencias que antes no las estabas notando, porque tu mente se está reprogramando. Piensa en esto. Tu cerebro es como una herramienta, no tu identidad. Es como un sistema operativo que estuvo funcionando en automático con programas viejos, pero ahora estás instalando uno nuevo. Y cuanto más practiques esta nueva forma de ver la vida, más natural se va a volver. Y al final, todo esto es un entrenamiento. Es como educar a un animal. Si encuentras un perro en la calle, al principio va a ser un desastre en tu casa, pero si lo entrenas, va a aprender a cómo comportarse. Lo mismo pasa con tu mente. Al principio va a intentar volver a los viejos hábitos, pero si sigues reprogramándola, va a llegar un punto en el que automáticamente va a responder de la manera que deseas. Y cuando llegas a ese punto nada puede detenerte. Tu percepción cambia por completo y con ella tu vida entera. Porque ahora estás en control, ahora sabes cómo funciona el juego. Y si realmente aplicas esto, no hay vuelta atrás. Estás alineándote con la versión de ti que siempre soñaste ser. Y esa versión de ti ya existe en este momento. Solo tienes que elegirla conscientemente y actuar desde ahí. Este es el verdadero poder de la simulación. Pero entendiendo todo esto, tienes que empezar por alguna parte. Tienes que comenzar a aplicar este entrenamiento ahora mismo, volviéndote consciente y presente en este momento. Lo más importante es comprender que estás viviendo en una simulación, porque cuando lo aceptas, cambias lo que crees que es verdad y liberas una enorme cantidad de energía mental atrapada en preocupaciones innecesarias. Piensa en esto. Si todo es una película, ¿por qué no jugar el papel que más te emociona? ¿Por qué no convertirte en el protagonista de la historia que realmente quiere vivir? Y lo mejor es que no tienes que esperar nada. Puedes empezar ahora mismo. Tu vida dentro de esta simulación es realmente fascinante, llena de oportunidades y nuevas posibilidades. Solo tienes que empezar a verla como lo que realmente es, una plataforma infinita de creación. Así que comienza ahora. Empieza a diseñar tu nueva realidad dentro de esta simulación porque todo está dentro tuyo. Tú lo creaste todo. Así como yo te manifesté en este momento, tú me creaste a mí para darte este mensaje. Así que deja de postergarlo y empieza a aplicar esta nueva forma de ver el mundo. Tómalo como una verdad. Integra esta idea y empieza a hacer los cambios. Y para ayudarte aún más con este proceso de creencia, te voy a dejar en la pantalla un video especial que te va a ayudar a fortalecer esta percepción de la realidad como una simulación. Es completamente gratis y puedes marcar un antes y un después en tu forma de manifestar. Quiero que te configures recordatorios, que escribas esta verdad y repítela cada día. Usa todas estas herramientas que te ayuden en este proceso, porque te aseguro que cuando llegues a ese punto de claridad total, vas a mirar hacia atrás y te vas a preguntar por qué no lo hiciste antes. Y si realmente te quieres convertir en un maestro de la manifestación y atraer lo que deseas con facilidad, entonces recorre el canal, porque llevo más de 12 años estudiando metafísica y aplicando esta técnica en mi vida y te puedo asegurar que el cambio es rápido y profundo. Así que te invito a ver el siguiente video de cómo atraer manteniendo un pensamiento durante 17 segundos. No te lo pierdas, porque ahí vas a descubrir una clave esencial para manifestar. Recuerda, lo que piensas, lo creas.
Lo que sientes lo atraes y lo que imaginas lo haces realidad.